porque es algo que nos une a todos nosotros. Y por eso, con esto termino, esta fraternidad la tenemos que construir entre todos, permanentemente. Nunca sabemos si hemos logrado la fraternidad definitivamente. Es algo tan grande, algo tan excelso, anticipar la visión de Dios en la tierra, que nunca podemos estar seguros, y pobre de nosotros si estamos seguros, que ya lo tocamos. Recuerden que decía Agustín que la conversión termina 1 minuto después de nuestra muerte. Sean perfectos como el Padre Celeste es perfecto. Tenemos que alcanzar lo imposible. ¿Y cómo lo hacemos como iglesia? Tenemos unas claves importantes. Esta mañana el Padre López, en su hermosa exposición que me hizo a mí muy bien, yo se lo agradecí recién, la palabra. No nos cansemos de orar, de meditar. Decía también Beato Juan Pablo II, ojalá que en el próximo milenio que comienza, el libro de cabecera de todos los cristianos sea la Biblia. El concilio hizo mucho por la palabra, Lo hemos visto, lo que el Padre nos daba esta mañana, la riqueza enorme que tiene la palabra. Un texto que uno lo va meditando, lo va reflexionando, y sobre todo dejar que ese texto me hable. No se puede escribir la clave de fraternidad auténtica si no me dejo transformar por la palabra. La palabra tiene que hacerse carne en mí. Y esa palabra es Jesucristo mismo. Yo soy, es la palabra de Dios hecha carne. Es el nombre propio de Jesucristo, palabra, ¿no? Esa palabra entonces persona, esa palabra sabiduría de Dios, esa palabra justicia de Dios, que nos va contagiando y entregando. Y acá se da lo que decía San Agustín, cuando Él te pide algo, antes te da el doble. De manera que aquel pedido que decía, Señor, dame lo que pidas y pídame lo que quieres, había que decir, cuando Dios te pide algo, Él te lo da. No es que te pida un esfuerzo voluntarista a vos. En el fondo, ser cristiano no es hacer muchas cosas, es dejar que Él haga en nosotros. Dejarnos hacer por Dios, eso es lo importante. La otra clave fundamental es el amor. El capítulo 13 de la primera de los Corintios, la caridad. Una caridad bien vivida, donde amo al otro como es, donde lo respeto, donde lo escucho. Ustedes tienen ese lema de mirarnos a los ojos. Hoy el Padre López nos decía eso, mirarse, es saber escuchar al otro, es ponerse en lugar del otro, es no querer imponerle mi idea al otro. Tengo que respetar a la persona que tengo adelante, mi hermano, como una presencia de Jesucristo, de verdad. Jesús lo dijo, lo que hacen a los más pequeños me lo hacen a mí. Es un misterio profundo entonces de vivencia de la caridad. La otra realidad es que Dios nos dio la gracia de poder celebrar ese acontecimiento pascual. Juan Pablo II decía, cuando celebramos la Eucaristía, nos volvemos contemporáneos de la Pascua histórica de Jesús. O sea, lo que dice Juan en la carta, lo que tocamos al Verbo, lo que miramos, lo que sintieron, lo estamos haciendo. Cada Eucaristía es tocarlo a Jesucristo. Cada bautismo es tocarlo a Jesucristo. Cada confirmación es tocarlo a Jesucristo. Cada reconciliación es tocarlo a Jesucristo. Cada ordenación sacerdotal es tocarlo a Jesucristo. Cada unción de los enfermos es tocarlo a Cristo. Esto es muy importante. La vida sacramental de la Iglesia nos hace a nosotros asequible, ¿no? Quizás nos acostumbramos también a los sacramentos. No nos sorprendemos de la Eucaristía. Cuando era chico, yo cuento una anécdota personal. Me acuerdo que en la parroquia donde yo iba a llevar misa, habría tenido 12 años, allá en la parroquia de Alto Albergue, en San José, querida parroquia donde recibí muchas cosas de mi fe. Veía que le habían regalado al cura un libro y decía, no te acostumbres a celebrar misa. Yo como chico digo, ¿qué será esto que no se acostumbre? Con los años lo entendí. Cuentan de Pablo VI, después de una predicación de ejercicios espirituales, dijo, pensar que toda mi vida la dediqué a Cristo. He oído mucho hablar de Él, pero en estos ejercicios espirituales lo escuché como si fuera la primera vez. Qué lindo sorprenderse por Dios, ¿no? Qué hermoso decir, mirá qué lindo, el asombro. La fe
fe produce asombro, produce entusiasmo. No nos acostumbremos, no hagamos maquinalmente esas cosas. Tenemos que estar siempre dejándonos invadir de una gracia enorme. No nos damos cuenta de lo que significa celebrar la Eucaristía, ¿no? Una vez un santo sacerdote me decía, salíamos de celebrar juntos y me dice, fíjate, dice, vos sabés que a veces me parece un invento. No puede ser posible que hayamos hecho la Pascua ahí juntos. Bueno, le digo, ese es el misterio de la Eucaristía, que no se repite, se hace presente. Los teólogos intentan explicar eso, pero a veces hay que dejarse llevar también de la intuición y del espíritu y hacer menos reflexiones, ¿no? Las teologías racionalistas, decía el gran Carvar, terminan destruyendo la teología misma. Un gran teólogo calvinista, muy amigo de Pablo VI cuando murió. Un gran teólogo. Tiene un libro sobre el Padre. Dios el Padre es una belleza, el libro, ¿no? Y finalmente, la clave de la misión. No puede haber misión. La misión es consecuencia de esta vivencia. Nosotros somos testigos, el misionero es testigo. Cada misionero tendría que decir como Juan, lo que tocamos referente a la palabra de la vida, lo que nuestras manos tocaron, lo que nuestros ojos vieron referente al verbo de la vida, eso le venimos a anunciar. Por eso decía también sabiamente Pablo VI, el mundo de hoy necesita más testigos que maestros, y si aceptan los maestros es porque antes han sido testigos. Fíjense, la misión es testimonial. Y Redentoris Missio, capítulo 5, dice Juan Pablo II, la misión es, en primer lugar, la persona misma del misionero. El misionero que vive lo que va a predicar, que se predica a sí mismo, que se deja interpelar por la palabra. ¿Cómo podemos proponer la palabra a otros si antes no nos ha interpelado nosotros el corazón? Tenemos que propagar una experiencia. Por eso lo que cuenta es el testimonio, ¿ven? El día en que todos los cristianos seamos testigos, y miren en la última carta, hay muchas veces el gozo del Evangelio del Papa que Dios nos regaló, Francisco, está toda atravesada de esta idea. No es una cantidad de preparaciones especiales para ver cómo me meto en el otro y cómo lo convenzo. No. Convencer a los demás es empezar convenciéndose uno mismo. Si las comunidades nuestras no están convencidos, es inútil. La iglesia no es una sociedad, no es un mercado que vende según distintas propuestas del Evangelio. La iglesia es una comunidad testimonial que ha sido transformada por la fuerza de Jesucristo, y eso la impulsa a ser misionera. La iglesia es esencialmente misionera. Como decía Santo Domingo, para evangelizar a América Latina necesitamos comunidades eclesiales vivas. Eso es lo que nos está faltando. Y el Papa lo dice en la carta, nos falta trabajar todo esto, y es cierto. Ustedes lo dicen en el mismo proyecto pastoral, es inacabable y siempre será así. Llegaremos, ojalá Dios nos encuentre al fin de la vida tratando de captar su propio misterio y vivirlo. Que gastemos la vida en eso, porque entonces vamos a realizar el bien del mundo. La misión no es una propaganda, es un testimonio. Nosotros, por la gracia de Dios, hemos recibido una gracia inmensa. Tratemos de que los demás la vivan, seamos testigos. Pongamos pila, pongámosle todo lo que tengamos. Dejémonos transformar, no tengamos miedo. Aquello que dice, ¿no? Lo mejor que me pasó en la vida fue encontrarme con Jesucristo. Qué lindo sería hombres y mujeres enamoradas de Cristo, como dice el Papa Francisco, aquel que encuentra a Cristo y se une a Él no puede sino dar testimonio de Él. Es el termómetro fundamental. Si yo no me interesa que Cristo sea conocido y amado, es muy difícil que pueda ser misionero. A veces somos burócratas, a veces estamos acostumbrados. Creemos que la iglesia es un supermercado que vende mercadería. No es así. Somos testigos. Ojalá el Señor nos dé la gracia de vivir a fondo la palabra, de vivir esa caridad que Dios nos regala, que es don, de vivir a fondo el testimonio de nuestra vida,
de ser misioneros, no cansarnos de misionar. Pero no nos vamos a cansar porque la misión va a salir espontáneamente si nos enamoramos de Cristo. Solo el amor de Cristo nos va a hacer sus testigos en el mundo. Muchas gracias.